en mayor nivel de fe en cuanto a creer por causa de una palabra, no es cuando la oíste, es cuando la leíste. Porque hay palabras que Dios literalmente no te la ha dicho, pero están aquí en las escrituras. O sea, que No, yo diga, no te la ha dicho, pero te la revela a a través, ti que a mí me directamente diga, cuando estás leyendo la que a palabra. mí me digan, varón, y Dios le ha dicho a usted que toda su familia le va a servir al Señor. No, pero lo leí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Bendecida y hermosa tarde, hermanos amados. Una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial hoy nos entrega en este día poderoso, victorioso, donde estamos comenzando nuestra segunda temporada formalmente con este episodio 37 del podcast Mi alma te alaba, Padre. Para ti es la gloria, la honra y el poder en toda ocasión, Señor Jehová de los ejércitos. Y quiero hoy comenzar este episodio orando al Padre, porque si ponemos en sus manos todo lo que nosotros hacemos, entonces vamos a estar asegurados de que estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. Padre eterno, te doy las gracias en esta hermosa tarde, Señor, que tú te places en permitirnos que nosotros hoy podamos estar entregándote esta segunda temporada, que tú nos guíes, Padre amado, y que tú puedas seguir direccionando cada paso que nosotros podamos emprender, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, y que toda persona que pueda tener la oportunidad de ver este podcast y de visitar nuestro canal de enseñanza de la palabra de Dios, pueda recibir por causa de una palabra la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo en toda ocasión. Que todo lo que puedan recibir sea de bendición, de transformación y de edificación para su vida. Gracias, Padre eterno, porque sé que ya has colocado un vallado de ángeles a nuestro alrededor y que ya estamos en territorio celestial, porque tú quieres adoradores que te busquen en espíritu y en verdad. Y hoy en espíritu nos vamos a entregar a ti para poder llevar a cabo este episodio 37. Gracias, Padre eterno, por permitirme adorarte y mencionar tu nombre. Y de esta forma poderosa y diferente comenzamos hoy este episodio. Hoy nos está visitando un evangelista de la ciudad de Puerto La Cruz que se llama Marcos García y a quien hoy le doy la más cordial bienvenida. Gracias, hermano, un placer tenerlo acá en nuestro episodio 37 y el título Por causa de una palabra. Amén, amada. También agradecido y honrado con el Señor por la invitación que me ha dado de estar en este día compartiendo las ricas bendiciones en este podcast que se llama Mi alma te alaba, Padre. Padre. Bueno, bendecidos. Por aquí su hermano en Cristo, Marco García. Yo vengo de la iglesia Sol de Justicia, allá en Puerto La Cruz. Y bueno, feliz y contento y esperando ser de gran bendición y que por causa de una palabra puedan ser edificados, consolados, sanados, ministrados y todo sea para la gloria y honra del Señor. Así que les invito a que se mantengan conectados y que puedan disfrutar y deleitarse en la presencia del Señor. Así es. Y la base bíblica de este episodio, Salmos 119, versículo 49. Vayan apuntándolo por allí para que ya luego entonces podamos disfrutar del desarrollo del tema. Hermano, como costumbre en este podcast, no podemos comenzar a desarrollar ningún tema si no adoramos al Señor. Amén. Y hoy hemos invitado a nuestra hermana Avis Maigua para que nos apoye en la adoración. Entonces, vamos a adorar a Dios y después continuamos. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré
Continuamos, hermanos amados, en este episodio 37 del podcast Mi alma te alaba, Padre, donde vamos a desarrollar por causa de una palabra. La base bíblica, Salmos 119, versículo 49. Y nuestro hermano evangelista Marcos García va a empezar a desarrollar este tema de poder. Por causa de una palabra, Marcos, explícame de eso, que tú sabes bastante de ese tema. Amén, amén. Bueno, para hablar del poder que hay en la palabra del Señor, me iría al primer versículo de la Biblia, que está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, donde el escritor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó de versículo 1 es bara en el hebreo. Y bara significa hacer de la nada. Lo que el escritor está diciendo, que en el principio Dios creó todo lo que existe de la nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Dios, para hacer todo lo que existe, lo único que necesitó fue su palabra, abrir su boca. Por eso no hay nada que tenga más poder en esta tierra que la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, mas la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y puede penetrar hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. En Isaías 55, versículo 11 dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Lo voy a explicar. Lo que el Señor está diciendo por medio del profeta Isaías es que cuando de su boca sale una palabra, no vuelve a él sin que haya sucedido lo que él dijo. Por eso Jeremías capítulo 1, versículo 12 dice que Dios se apresura para poner su obra, su palabra por obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a juntar los dos textos. Mientras uno dice que cuando Dios envía su palabra, no vuelve a él sin que se cumpla, Jeremías dice que se apresura. En otra versión más antigua dice que Dios vigila la palabra que ha dicho. Y yo creo que sobre todo los que nos están oyendo en esta hora, hay una palabra que salió de la boca del Señor. Y Dios va a estar vigilante que aquello que Él te dijo se cumpla. De hecho, tú que me estás oyendo, tú no eres solamente el proyecto de tus padres. No fue que tus padres se juntaron un día, vamos a tener un hijo y tú naciste. Por encima de ello, tú eres el proyecto de Dios. Gloria a Dios. Y sobre ti y sobre toda la humanidad hay una palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en otra ocasión dijo el Señor, el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él, de tal manera que el cielo estableció una palabra y un propósito para ti. ¿Desde cuándo? Desde antes de Dios hacer los cielos y la tierra. Por eso, desde antes de tu nacer, ya había una palabra para ti. En el Salmo 139, verso 16, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Lo voy a explicar. El salmista está diciendo que cuando estaba dentro del vientre de su madre, siendo un feto, pudo ver un libro. Después que nació, creció, se dio cuenta que lo que había leído en el libro se había cumplido con él. Y si Dios cumplió la palabra que estaba sobre el salmista, ¿cómo no va a cumplirla sobre todo los que nos están escuchando, sobre todo los que nos van a escuchar y sobre todo los que estamos en este lugar? Hay una palabra de Dios y por causa de esa palabra usted existe. Usted nació y Dios, como dice el Salmo 138, al verso 8, Jehová cumplirá su propósito en ti. Para darle continuidad al tema, declaro lo que dice Génesis, capítulo 28, verso 15, donde dice Dios, he aquí yo estoy contigo y no te dejaré, ni te desampararé hasta que haya hecho todo lo que yo te he dicho. Gloria a Dios. Es poderoso todo lo que nuestro Padre Celestial nos entrega. Al escucharte,
y tener esa certeza de lo que está tipificado aquí. Hace rato en el detrás de cámara conversábamos y decíamos de que para que algo exista tiene que estar tipificado en un escrito, tiene que estar, anteriormente se escribían en tablas, en pergaminos, hoy está de repente tipificado de manera física y también en electrónico. Así es. Pero tiene que quedar escrito para que ya luego eso que está plasmado y está por escrito, tú puedas comprobar y verificar la veracidad de lo que se indicó allí, se cumplió. Porque, como dicen por allí, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, hoy estas palabras que nosotros estamos mencionando son las palabras que están tipificadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Son promesas que Dios nos ha entregado, no solamente a nosotros, sino a cada uno de ustedes, a toda persona que está en la faz de la tierra, le ha entregado eso. Amén. Me gustó y me llamó la atención la expresión que acabas de usar. Las palabras se las lleva el viento cuando hablamos de las palabras de los hombres. Pero cuando hablamos de Dios, Dios con su palabra creó el viento. Gloria a Dios. Entonces, usted acaba de decir las promesas. ¿Sabe que el segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Sabe que cuando una persona hace una promesa o te da una palabra, puede haber tropiezos que impidan que esa promesa y esa palabra que sea Dios se cumpla? Un ejemplo, que coordinemos para venir a este podcast y le doy mi palabra de que voy a asistir, pero pasó X inconveniente. Me comunico con usted y le digo, amada, quería ir, pero pasó inconveniente y no voy a poder asistir, llovió X cosa, no voy a poder ir. Pero cuando hablamos del Señor y de la palabra del Señor y de la promesa del Señor, no hay tropiezo, no hay obstáculo, no hay inconveniente que impida que lo que Él te dijo se cumpla. Por eso es que el hombre te puede prometer algo y no cumplirlo, pero cuando es Dios el que te dio la palabra, lo que Él dijo, Él lo hará. Por eso el texto dice, y todas las promesas en Él. En el pasaje, la palabra Él está acentuado. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de una persona. Para saber de qué persona está hablando Pablo allí, nos tenemos que ir al contexto. ¿Qué hablo por contexto? Para los que nos están escuchando por primera vez, son los versículos que están antes o después. En el contexto, Pablo está hablando de Jesucristo. Así que lo voy a decir como lo leo y lo voy a explicar como lo entiendo. ¿Cómo lo leo? Y todas las promesas en Él, sí, y en Él, amén. ¿Cómo lo entiendo? Y todas las promesas en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Amén. Y sabe, amadas, para seguir con este tema por causa de una palabra, vamos a tener que aprender a esperar. Y eso es algo que al ser humano no le gusta. De repente los que están allá son muy pacientes. Muy controversial, la impaciencia en el cumplimiento de las promesas de Dios. Nos desesperamos. El Salmo 40, el salmista en el versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso de la desesperación. Pero en el versículo 17 dice, Jehová, no te tardes. O sea, David dice, tengo que tener paciencia, pero si es por mi humanidad, Señor, no te tardes. Porque nosotros cuando Dios nos da una palabra, lo queremos de hoy para hoy. Pero a veces, por causa de una palabra, vamos a tener que esperar. Y es importante eso que estás diciendo, y me gustaría aclarar lo siguiente, para toda persona, no solamente para los cristianos, porque la impaciencia acontece en todas las personas. Pero cuando hablamos específicamente de algo que está indicado en la palabra de Dios o algo que Él te ha prometido, tú bien dijiste que lo que Dios ha indicado por medio de un profeta, lo que Dios ha indicado porque ya está tipificado en la palabra. Por ejemplo, Dios me dice que Él es mi proveedor, que Él es mi pronto auxilio, que Él es mi abogado, que Él es mi médico, que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Entonces,
todo eso son promesas que Él me ha hecho y que las va a cumplir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tengo dinero en la cartera? ¿Qué pasa cuando he recibido una palabra por parte de un profeta o por parte de una revelación que me ha dado directamente Dios por un sueño, por una voz audible? Y entonces, eh, en mi caso, me voy a poner de ejemplo, porque vamos a irnos a la práctica. A mí me ha prometido que voy a tener un hijo. Yo no tengo hijos, pero yo pacientemente espero en el Señor. Quizás para los hombres, para muchos hombres, una mujer en edad avanzada que no ha concebido, entonces te dicen científicamente hay poca probabilidad de que eso pueda ser real. Pero cuando yo me voy al plano celestial, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y ahí es donde empezamos a apoderarnos de las promesas, pero no con pensamientos de hombre, no con mente humana, sino que nos tenemos que ir a un plano más elevado, al plano de Dios. Amén. No, me río un poco porque sé que varios de los que están conectados saben que en muchas ocasiones cuando he estado en esta ciudad predicando, en esa profecía, Dios me ha usado. Y recuerdo que en una iglesia pasó 2 veces que me invitaron. Ya para la tercera, bromeaban un poco. Mira, ¿quién le va a profetizar hijo esta vez? Y yo reconozco, hermano, que yo esas 3 primeras noches traté de como, oye, pareciera que suelo decir siempre lo mismo, pero el último día, amado. Pero eso era lo que el Espíritu Santo Exacto, te decía. pero en mi humanidad yo decía, oye, Señor, pero el último día Dios se plació de volverlo a hacer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para Dios no hay nada imposible. Y cuando usted hablaba ahora de su testimonio, de lo que es tener paciencia y esperar por un hijo, el Señor me trajo a mente la historia de Abraham. Cuando leemos Génesis, capítulo 15, Dios le promete a Abraham que iba a tener descendencia. Y ciertamente nació Isaac. Pero me gusta cómo lo describe Pablo en la carta a los Romanos. Capítulo 4, verso 18 en adelante, al 22. Pablo dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Una, esperanza humana, ya tenía casi 100 años, no tenía. Pero luchó con la esperanza celestial, que era por causa de la palabra que le había dado. Y el verso 19 dice así, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como de muerto, sino que se fortaleció, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Lo voy a explicar, muy simple. Abraham a los 75, Dios le dice que va a ser padre de mucha gente. Quizás en su humanidad, Abraham todavía estaba viril, vamos a decirlo de esa manera. Resulta que tiene 99 y todavía no ha visto el cumplimiento de la promesa. Pero hay que tener paciencia. Y cuando hablamos de hablar, no solamente es paciencia, sino también fe. Porque él dice, tengo 99, ya no funciono como hombre. Mi esposa, bueno, la de él, tiene 90. 2, es estéril, siempre ha sido estéril. Y ya no le viene la menstruación. Pero la fe de Abraham es, el viejito de 99 va a preñar a la señora de 90 que toda la vida ha sido estéril y no le viene el periodo. ¿Y por qué? Por causa de una palabra. Por eso la Biblia, cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe. Entonces, no sé cuánto tiempo hayas esperado por causa de una palabra, pero está seguro, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y también estoy segura de que hay mucha gente que no solamente por un hijo, que está esperando quizás por cualquier otra promesa o algo que ellos estén anhelando en su corazón y quizás se estén preguntando si es o no es la voluntad de Dios. Entonces aquí me surge una pregunta para ti. ¿Cómo una persona puede entender y tener la seguridad de que eso que está deseando y que no le han dado una palabra, pero
es la voluntad de Dios y espera pacientemente. Amén. Hay dos fuentes para confirmar y explicarte y responder esa pregunta a través de las Escrituras. Primer libro de Juan, o primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, hay cosas que estamos deseando, que estamos pidiendo, no hemos recibido una palabra, pero sabemos que es su voluntad, porque hay cosas que la misma palabra de Dios enseña que es voluntad de Dios. Ejemplo, que tú vivas bien, eso es voluntad de Dios. Su palabra lo testifica. Cuando en tercera de Juan, la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que yo puedo asegurarle que Dios quiere que tengan una vida próspera, porque esa es su voluntad. Pero ahí hay una condición. Como prospera tu alma, como prosperas espiritualmente, así será secularmente. Y de hecho lo confirmo con otro texto, Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hay cosas que yo la pido con seguridad. La salvación de un familiar, un hijo, un esposo, un sobrino que hoy no le sirve al Señor Jesucristo. Yo espero con paciencia, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay gente que se desespera porque no lo ve hecho. Pero Josué dijo en una ocasión, capítulo 24, verso 15, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, pareciera, si eso uno lo hablara aquí ahora y yo dijera yo y mi casa, ¿sabe qué dirían? El burro por delante. ¿Por qué? Porque creen que deberían decir mi casa y yo. Ahora, explico por qué Josué dice yo y mi casa, y te va a bendecir a ti también. Gloria porque él está diciendo: si yo le sirvo a Dios, mi casa también le servirá. Esa es la fe del yo y luego mi casa. Y cuando digo mi casa, mis hijos, mi familia, pero claro, empiece por servirle usted, empiece por servirle usted y luego lo de su casa también. Lo que pasa es que nosotros queremos que vengan todos. Y Dios dice: ten paciencia, empieza tú, encárgate de mi obra, encárgate de estar en mi casa y yo me encargo de tu claro, casa. Y que de manera general esto tampoco es así como una fantasía o todo color de rosa. No crean que porque somos cristianos entonces todas las cosas nos van a llegar y todo va a ser, o sea, cuando te dice espera pacientemente, te está diciendo quizás va a pasar un tiempo, pero aunque pase ese tiempo, entonces eso va a acontecer. Quizás en tu humanidad tú te desesperas, pero cuando te desesperas no estás esperando pacientemente. Y es que hay forma de esperar. El detalle de Abraham es que él esperaba dándole la gloria a Dios. Nosotros esperamos. Bueno, Señor, me diste una palabra. Ya han pasado 6 años, Señor. Tengo 3 semanas. Y estamos esperando, pero con quejas. Estamos esperando, pero con lamento. Y Abraham esperó dándole la gloria al Señor. Es decir, 25 años. Es decir, que si nosotros le damos como unos tips a algunas personas que quizás no tienen mucha paciencia para que no se desesperen, ¿qué podríamos sugerirle a esa persona que hoy, en este momento, en este día, está impaciente? Está impaciente porque está desempleado y porque no tiene nada en su casa. Está impaciente porque está viendo que quizás él es el único cristiano en su casa y que su familia se está perdiendo porque quizás hay muchos envicios, porque quizás él ve muy lejos que se han convertido. Pero ¿cómo podemos, qué puede hacer la persona cuando se le dice que para que espere pacientemente? Vamos a necesitar primero la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano es impaciente. Porque no es en nuestra fuerza. No, necesitamos la ayuda del Señor. Y el Señor, sabiendo que por causa de una palabra vamos a necesitar paciencia en nuestra relación con el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. De tal manera que Dios nos dice: yo les voy a ayudar. Ahora, una clave, aparte de la paciencia, de qué podemos hacer nosotros. Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Salomón dice que todo tiene su tiempo
y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay cosas que están en nuestro corazón. Usted tocó varias, un hijo, un familiar, un trabajo. Estamos esperando. Un Pero esposo, primero tiene que llegar el esposo para que pueda llegar el hijo bueno, después. sí, sí. Ese sí Es es el un, orden. es un problema que llega al revés. Ajá, en ese orden eclesiástico. Ajá. Deleítate a sí mismo. ¿Sabes qué es un deleite? Un ejemplo, ¿no le ha pasado que de repente con estas olas de calor hay un momento y se fue la luz? Un ejemplo, Que provoca un helado. estamos conectados. ¿Verdad? Y se provoca un helado, un yogur. Eso, y cuando usted tiene ese yogur, ese helado, ¿qué usted siente? Te estás deleitando en comértelo. Así también una comida. La gente anhela algo y cuando llega, se deleita. Ahora el texto dice, deleítate, pero en el Señor. O sea, mientras esperas por la promesa, deleítate, adora, ora, deleítate. O sea, a sí mismo, porque el texto dice, deleita, a sí mismo, deleítate. Cuando dice a sí mismo, es como tú estás ahora, pero deleítate en el Señor. Y cuando el Señor ve que nos estamos deleitando, nos estamos entregando, Él concede la petición que están en nuestro Y corazón, mientras que no esperas, son ni expresadas, pero están allí, Él la escudriña, y eso que anhelamos, que está en nuestro corazón, mientras nos deleitamos, Él la concede. y mientras esperamos, te comento también que hay una técnica que yo aplico y es que a mí me gusta escribir mucho y las cosas que yo quiero, yo se las escribo. Es como hacerle una carta a Dios y decirle, Padre, ¿sabes qué? Quisiera que me deje esto, si me conviene, si está en tu propósito. Entonces, puedes ir esperando y puedes ir escribiendo. Y yo siempre, eso no es que lo tomo porque yo quiero, porque desde que yo conocí un versículo bíblico, del cual también hablamos previamente, que está en el libro de Habacuc, allí Habacuc le pedía a Dios una respuesta. Dos, Y cuando Dios le dio la forma o le dio esa respuesta, le dijo que lo plasmara por escrito y que más temprano que tarde él iba a recibir esa promesa, porque cuando voy a escribir, no es que voy a escribir simplemente por escribir, sino, Padre Santo, voy a escribir, pero dame sabiduría, instrúyeme, Señor, para que lo que yo pueda estar escribiendo y pueda estar plasmando mientras yo espero, entonces sea lo que tú quieres para mí. Amén. De hecho, el nombre, Y de esa forma nació este podcast. sí. Yo Bueno, pidiéndole, no sabía. yo pidiéndole dirección a Dios para saber cómo le podía trabajar a él en las redes sociales y me direccionó y fíjate, ya un año después, esperé como unos 3 años para que se hiciera realidad y ya esa realidad tiene un año. Amén. Qué hermoso es el Señor. Nombró al profeta Habacuc. El nombre de Habacuc significa el que abraza. Entonces hay palabras de Dios que la tenemos que abrazar hasta que se haga realidad. Entonces, y de paso hay un nivel de fe, porque oír, y ya vamos para el texto leído, oír una palabra de Dios y creerla es muy poderoso, que un profeta venga y te diga una palabra y tú la creas, o un evangelista, un pastor, un apóstol, por el medio del vaso que Dios quiera, oír una palabra y creerla es poderoso. Pero para mí, el mayor nivel de fe en cuanto a creer por causa de una palabra no es cuando la oíste, es cuando la leíste. Porque hay palabras que Dios literalmente no te la ha dicho, pero están aquí en las escrituras. O sea, que No, yo diga, no te la ha dicho, pero te la revela a a través. ti directamente diga, cuando estás leyendo la que palabra. a mí me digan, varón, y Dios le ha dicho a usted que toda su familia le va a servir al Señor. No, pero lo leí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y voy a dar un ejemplo bíblico de esto. En el libro de Lucas, capítulo 13, habla de una mujer encorvada. La Biblia dice literalmente que ella tenía 18 años así y que por nada había podido enderezar. ¿Qué quiero decir? Pero esos 18 años ella fue al templo. Nadie le profetizó sanidad, nadie le declaró sanidad, pero ella tuvo 18 años creyendo por causa de una palabra. Porque aunque nadie le había profetizado audiblemente, ella leyó una vez
que la Biblia, que la Torah decía, yo soy Jehová, tu Gloria a sanador. Dios. Jehová Poderoso. Rafa, tu sanador. Él dijo, él no me lo dijo, pero lo leí y por causa de esta palabra yo sigo viniendo. Y aconteció que en el año 18 Jesús la sanó. Por causa de una palabra y por causa de tu fe, entonces vas a ver el milagro acontecer. Hermano, sabes que aquí en el podcast los minutos es como que pasan más rápido que cuando Sí. estamos en un tiempo y ya estamos casi que en la parte final, ¿no? Bueno. Entonces me gustaría que para esta última parte, entonces tú puedas entregarle algo así como que más fuerte. Vamos a subir de nivel aquí en cuanto a la palabra para que quienes nos están viendo entonces puedan adentrarse, que no es solamente esperar una palabra o esperar que me oren, sino vamos a ir a las profundidades con el Señor, pero en secreto, en tu aposento, en tu habitación. Amén. Hay, La palabra del Tito. Ok, quienes se están comunicando con nosotros están sugiriéndonos que hablemos y hagamos mención acerca del libro de Tito, de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, están afianzando lo que Amén. estamos diciendo, pues. En cuanto al pasaje de Timoteo, creo que seguro se están tocando el capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice, y toda la escritura, hablando de la palabra, es inspirada por Dios. Después señala 4 cosas y es útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. O sea, cuando hablamos de algo útil es que funciona. Como dice Hebreos cuando tocamos en el comienzo del podcast, viva y eficaz. Cuando es algo eficaz es que también cumple con lo que se le demanda. Y es viva porque tú al creerla y al atesorarla, entonces se hace vida en lo que tú estás esperando. Amén. Y aunque tú no lo veas, tú lo crees. Y vamos ahora al pasaje leído. Acuérdate. Me encanta esta expresión y la voy a explicar. Acuérdate, y yo sé que esto nos ha pasado, porque nosotros estamos creyendo una palabra, estamos esperando una palabra, pero hay un momento donde nos desesperamos y hablamos como el salmista. Acuérdate, parece que nosotros como que pensamos como que a Dios se lo está recordando a Dios, como que a Dios se le olvida la cosa. Señor, acuérdate por si se te olvidó, no sé, no, pero eso lo hablamos por nuestra desesperación. Acuérdate, Señor. Y yo le quiero decir a todos que me están escuchando, Dios no se ha olvidado de lo que te dijo, de la palabra que te dijo. Él no se le ha olvidado de la promesa que te dijo. Él no la ha olvidado, porque a él no se le olvida las cosas. Y el salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 50 dice, ella ha sido mi consuelo. Y lo explico. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos esperando en una palabra. Nos afligimos porque hemos visto que el tiempo ha pasado y no se ha cumplido. Pero el salmista también nos dice cuál es la clave. Dice, ella ha sido mi consuelo en tiempo de aflicción, porque digo, Señor, me prometiste esto, no lo he visto, no lo he visto, han pasado los años, pero ella misma me consuela, porque yo digo, pero tú lo dijiste. Como dice una adoración, pero tú hablaste y yo caminé. O sea, lo que me consuele, pero fue Dios el que lo dijo. Es creerle. Pero fue Dios el que me lo dijo. Porque hay milagros que van a ocurrir por causa de una palabra. Cosas imposibles se harán posibles por causa de una palabra. Porque Dios no quiere que tú analices lo que Él te dice. Él quiere que tú creas lo que Él te dice. El problema del ser humano es que tiene tendencia de decir, Señor, no entiendo. Y tú no tienes que entender, tú tienes que creer. Por eso Juan capítulo 13, verso 7 poderoso. Dice, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, lo entenderás después. No analices lo que Dios te dice, cree lo que Dios te dice. Dios le dijo a Moisés, golpea la peña y botará agua.
Moisés no dijo la peña es un elemento sólido, el agua es un elemento líquido, es imposible, no. Él solo creyó la palabra y dice que golpeó la peña y de la peña botó agua, porque aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay milagros que ocurrirán en todos los ámbitos por causa de una palabra. Entonces Moisés no analizó lo que Dios le dijo, sino que creyó y obedeció lo que Dios le dijo. Y Dios hizo ese milagro. Y ese punto es importante, obediencia. Y a veces, pero por eso nosotros queremos entenderlo. Entonces, si no entendemos, no lo hacemos. Y aquí hay que, o sea, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y el problema del ser humano es que busca mucha lógica. Y hay cosas que simplemente no tienen lógica. Esa frase me gustó. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Amén. Es que ver los padres terrenales. ¿Cuántos padres no le reclaman a su hijo que no hacen caso? Y después me te discutan. Es que a mí me gusta que me hagan caso. Cuando yo digo que usted haga eso, usted lo tiene que hacer. Y yo me imagino al Padre Celestial. Lo mismo me pasa contigo. O sea, así como tú le reclamas a Dios, a tus hijos, me gusta que me haga caso. Si yo te mando, tú tienes que ir. Ojalá Padres, el Padre escuchen, Celestial dice, padres, escuchen. el Padre Celestial dice, a mí me ocurre lo mismo contigo. Me gusta que cuando yo te diga algo, tú lo hagas y que cuando yo te mande a un lugar, tú vayas. Por eso en esa disputa con Jeremías, que soy un niño que no sé hablar, yo le digo, yo no te estoy preguntando que si tú eres un niño, yo te digo que a donde quiera que yo te envíe, tú irás y tú dirás lo que te mande, porque a los padres les gusta que los hijos le obedezcan. Igual de la bodega, yo no quiero ir a la bodega, yo no te estoy preguntando que si tú quieres ir a la bodega, yo te estoy diciendo que... Y no es nada, que nuestros padres o a mí me decían, tú no te mandas, usted simplemente obedezca y vaya. Y de esa misma forma, Jehová nos dice a nosotros. Amén. Y hay milagros, que es una de las cosas que quiero decir para terminar con el texto, que van a venir por causa de una palabra, son ilógicos. Por ejemplo, hay una ocasión que la Biblia registra que a Jesucristo le están cobrando los impuestos. Y él le dice a Pedro, anda a pescar, lanza un anzuelo. Cuando lo lance, el primer pez que saques, le abres la boca y vas a conseguir un estatero. Y ese fue, y con eso él pagó los impuestos de ambos. Y llámame atención esto. Primero, la obediencia de Pedro, por causa de una palabra, lanzó el anzuelo. Después que saca el pez, le abre la boca. O sea, ese es un milagro, pues yo bastante cojinúa, coro, lamparosa que me he comido y todavía no le he visto dinero en la boca. Pero ¿qué hacía ese pez con ese dinero? Simple, por causa de una palabra. Ocurrió un milagro. Y yo creo que hay milagros de todo tipo. No solamente hay milagros físicos. Nuestro Dios no se encaja. Nuestro Dios es amplio. Hay milagros hasta financieros. Ese es un milagro financiero. Pero de allí sacó el dinero para pagar los impuestos de Jesús y los de él. Claro, pero no siempre se va a cumplir la palabra literal como aconteció en ese momento. Claro. Si tomamos como referencia... Es como hacer pescado y no le abre la boca. No, si tomamos como referencia ese caso del pez que estás mencionando, cuando él lo encuentra, él encontró la moneda, allí aconteció. Pero hoy, en este momento, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a Oliver, a cualquiera de los que esté escuchando, de que Dios no le dice que vaya y busque el pez, sino que vaya y visite un local o vaya y visite a X o Y persona y resulta que cuando llega a ese lugar, entonces se encuentra con otra persona que le propone un negocio y ese negocio entonces le da la provisión para que entonces cubra los impuestos y tenga también para que invierta, así como en la parábola de los talentos. Así es. Porque el diligente multiplica los recursos, ya que somos administradores de los recursos, todo es de Dios. Amén. No, y la palabra de Dios allí, claro, fue literalmente un pez, pero el pez puede ser simbólico, el local, lo que usted acaba de decir puede simbolizar eso y de allí Dios te va a dar la provisión.
Un Por local eso, más grande cuando para Dios quiere hacer que el una podcast persona... de Mi Alma Te Alaba, Padre, Amén. de 3 niveles. O sea, hay que pedirle al Y Oliver en Padre. cabina. Y Oliver en cabina. Los músicos en las alturas. Oye, Amén, amén. amén, amén. Me está llegando la visión. Lo voy a declarar como Abacú. Amén. Creer y declarar. Porque no es solamente declarar. Porque hay gente que le incomoda, no, eso que declare. No, el problema no es declarar. El problema es que no creer lo que declaras. Porque de nada sirve que uno declare algo que no crea que vaya a suceder. Gloria a No es Dios. decirlo por decirlo. El apóstol Pablo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Porque de nada sirve profetizar algo que no crees. Por ejemplo, dos textos que muy conocidos por el pueblo cristiano, por decirlo de una manera. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, Moisés dice, estad firmes y ved la salvación de Jehová, porque los egipcios que vosotros veis ahora, nunca más lo volveréis a ver. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, verso 15, dijo Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Parece, aunque Moisés está hablando una palabra de fe, Jehová peleará por vosotros. Dios se dio cuenta del corazón y de la intención. Porque muchas, y por eso es que le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea, no es que hables, es que acciones. Entonces hay gente que habla, sí, Señor, el Señor es mi proveedor, el Señor me va a bendecir en tiempo de crisis. Y damos un mensaje de fe, pero ese mismo que está diciendo que Dios le va a proveer, que Dios lo va a bendecir en este país, por debajo de la mesa está diciendo, ¿a qué país me voy? ¿Me voy para Colombia? ¿Me voy para Chile? ¿Me voy para Perú? O sea, Cuando hablamos de programación neurolingüística, hablamos de que hay que ser congruentes. Y si yo predico el Evangelio y hablo acerca de las promesas de Dios, no solamente tengo que predicar, tengo que creerlas y tengo que practicarlas. Y eso es lo que estás diciendo, que es incongruente. por eso Elías dice, no lloverá en los próximos años, sino por mi palabra. No dijo en los próximos días, semanas y meses, años. Y el que, porque tú sabes que cualquiera en enero dice, no va a llover en los próximos 3 meses. Eso es obvio, porque las lluvias empiezan a partir de mayo. Pero cuando Elías dice, en los próximos años, eso sí es una palabra. Hay que creerla para poder profetizarla. Entonces, yo creo que Dios te puede bendecir, Él, aún en el lugar donde no había. Hablamos, no sé si fue fuera de cámara, de la pesca milagrosa. ¿Dónde Pedro pescó? En el lugar donde no había pescado. De hecho, cuando Jesucristo le dice, vamos a pescar, eso es Juan 5, a lo que Lucas 5, perdón. Cuando Jesús dice, vamos a pescar, Pedro tiene motivo para no pescar. De hecho, Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, me estás diciendo que vuelva a hacerlo donde ya yo fracasé. Y él tiene motivos para no ir a pescar. Número uno, la hora. Él fue en la noche, ya era de día. Número dos, las redes y su fuerza. Porque cuando él fue en la noche, las redes estaban secas. Cuando Jesucristo le está diciendo vamos de día, las redes están mojadas. ¿Qué significa eso? Que están más pesadas que anoche. Tres, la fuerza de Pedro. No es igual el Pedro de las 7, 8, 9 de la mañana, que está cansado y trasnochado, al Pedro de la noche anterior. Entonces Jesús le está diciendo, vamos a pescar a la hora que no es buena, estando tú más agotado y las redes más pesadas. Tiene motivos para no hacerlo. Pero por causa de una palabra, obedeció. Gloria a Dios. Bogó mar adentro, y ya voy cerrando, y lanzó la red donde no había pescado, porque él le puede haber dicho, está bien, vamos a ir, pero para otro mar. Vamos a ir, pero para otro lugar. Y aprendí, cuando Dios te quiere bendecir, si Él quiere bendecirte, Él te va a hacer fructificar donde no había. En el mismo mar donde no había, estuvo Pedro, la pesca más grande de su vida, por causa de una palabra. Y reforzando lo que estás diciendo, esa palabra me está dando una confirmación, bueno. Porque la semana pasada yo hablaba y sacaba un tema acerca de esa pesca milagrosa, y fíjate, ¿qué le mandó a hacer Jesús? Le mandó a hacer lo mismo
Y muchas veces en la actualidad hay personas que quizás están analizando, ¿será que si sigo haciendo lo mismo aquí no me está resultando? Tengo que irme fuera del país para hacer otra cosa. Entonces una persona me decía eso y me preguntó, ¿qué opinas? Y yo le dije, lee la palabra y pídele dirección a Dios. Y justamente surgió esa palabra y entonces yo le dije, quizás es que Dios lo que quiere es que sigas haciendo lo mismo, pero no bajo tu voluntad, sino bajo la voluntad de Él. Y lo que quiere es que tú busques más de Él y Él te va a direccionar. Y así como Él pudo obtener esa pesca milagrosa haciendo lo mismo, pero direccionado por Jesús, no por Él mismo. 10 segundos. Cuando Pedro fracasó, él fue solo en la barca. Cuando Pedro vio el milagro, estaba con Jesús. Así que no serán los mismos resultados sin Jesús que con Jesús. Y recuerda, la Biblia dice, separado de Jesús, nada podemos hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de esta forma, hermano, ahora sí estamos en la parte decisiva, porque es la parte final del podcast, donde yo invito a que entreguen un mensaje poderoso. Estos últimos minutos van a ser tuyos para que tú les hables quizás a ese pueblo que está allí esperando recibir por causa de una palabra. ¿Qué palabra final quieres entregar en este momento a esa persona que está esperando esa palabra? Amén. Hablando ahora, el Espíritu Santo está en mi mente la pasada de la tsunamita. La Biblia dice que ella había atendido al profeta Eliseo. Hubo un momento donde le hizo una habitación, le puso una cama, una mesa, una silla, un candelero. Y la Biblia enseña que Eliseo le preguntó a ella, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable con el rey o con un general? Y ella respondió, tu sierva habita en medio de su pueblo. Le está diciendo, no tengo necesidad de nada. Cuando ella se vuelve a acostar y Eliseo entra a la habitación, Giesi, que aquí representa el Espíritu Santo, le dijo, maestro o profeta, aquí no hay hijos, no hay niños y su esposo es viejo. Entonces Eliseo discernió, claro, ella no necesita nada secular. El problema de ella es que el esposo tiene cierta edad y ella nunca ha tenido hijos. Y es allí donde el profeta Eliseo le dice nuevamente, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un niño. Gloria a Dios. Y esa es la palabra que quiero desatar. Dios ya estableció un tiempo para que lo que tú anhelas, deseas y sueñas se cumpla. El profeta le dijo el año que viene. Cuando ella escucha eso, ella en su mano dice, no te burles de mí. ¿Por qué? Porque para ella, eso que para otro hubiese sido algo sencillo, para ella era el sueño de su vida. Lo que Eliseo le está diciendo es el anhelo de su corazón. Y el profeta le dice, el año que viene, lo que ha sido tu sueño, tu anhelo será ahora tu testimonio. Entonces, ¿qué pasó con ella? Que esa noche se fue a acostar como nunca se había acostado, porque esa noche se fue a acostar con una palabra del Señor. Y cuando tú recibes una palabra y la crees, hasta tu estado de ánimo cambia. Y ella se fue a acostar contenta y declaró el Salmo 30, verso 5, que dice el salmista, por la noche durará el lloro y al venir la mañana, el favor de Dios durará para siempre. El tiempo de estar triste, afligido, congojados, se ha de terminar. Y por causa de una palabra llegará el tiempo donde tú, lo que te causaba llanto, te va a dar alegría. La Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Y por causa de una palabra, Ana, que lloraba, que no comía y que se entristecía, por causa de una palabra, todo cambió. El sacerdote libre dijo, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 17. Ve en paz
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Con eso cierro. 1. Ve en paz. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener hijos le había causado tristeza, aflicción. Y lo primero que él le está diciendo, Jehová Shalom, ve en paz. Y el Dios de Gloria a Israel Dios. te otorgue tu petición. El sacerdote Eli no sabía cuál era la petición de Ana, pero sí sabía cuál era el Dios de Israel. Y Gloria yo a no Dios. sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es tu anhelo, yo no sé cuál es el motivo de tu oración, yo no sé cuál es aquello que tú estás esperando, pero yo sí sé cuál es el Dios de Israel. El Dios de Israel hizo que una peña botara agua. El Dios de Israel abrió el mar rojo. El Dios de Israel multiplicó los panes y los peces. El Dios de Israel Gloria a caminó Dios. sobre las aguas. El Dios de Israel llama a los relámpagos por nombre y los relámpagos le obedecen. El Dios de Gloria a Israel Dios. camina sobre torbellino. El Dios de Israel Gloria a Dios, hizo Padre. cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces no sé cuál es tu petición, pero sí sé cuál es el Dios de Israel. Y para el Dios de Israel, nada es difícil. Para el Dios de Israel, lo sobrenatural es natural. Y no sé cuál es tu petición, pero por causa de una palabra, el Dios de Israel lo va a hacer. Entonces, prepárate, porque ya no vas a pedir la oración, ahora vas a dar el testimonio. Gloria a Dios, poderoso, poderoso ese mensaje final. No sé ustedes, pero yo me tomé esa palabra para mí y hasta el estado de ánimo le cambia a uno. Dice que Ana, que no comía y lloraba, empezó a comer. Así que para el año que viene, para esta fecha, Mi Alma Te Alaba va a tener nuevos integrantes y ya Amén. ustedes saben quiénes son. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, de esta forma ya estamos finalizando el programa. Le doy mil gracias, mil bendiciones para su Amén. vida, para su familia. Que Dios le multiplique la sabiduría para que siga llevando el mensaje de nuestro Padre Celestial. Amén. Y hoy quiero despedirme agradeciéndole a Dios por habernos permitido llevar a cabo este episodio 37. Por causa de una palabra, estamos aquí, porque hoy Dios quería que lleváramos este mensaje y muchos son las peticiones que hay en el corazón del hombre, pero realmente lo que se cumple es la palabra de Dios y no lo hicimos en el lugar que tenemos previsto, pero hoy en la alianza que hemos hecho con Adonai Studio, le damos las gracias a María Oscar por habernos permitido que pudiésemos grabar acá en este lugar. María Oscar, quien también se encarga del TikTok en algunas ocasiones. Gracias, María Oscar, por haber sido partícipe de este episodio. Le damos las gracias a Oliver Marcano porque siempre está allí haciendo para la obra de Dios y lo declaro para Cristo. Yo a Oliver lo veo como un evangelista y sé que Dios en su momento Amén. le va a seguir tocando ese corazón. También le doy las gracias a Avis Maiwa porque también está siempre dispuesta a acompañarnos para adorar al Señor, a nuestro hermano Jesús Candayo, quien ahora también ya es parte de Mi Alma Te Alaba, Padre. Mandamos saludos a Luis Adolfo porque tendrá hoy bastante trabajo para editar este episodio. También le mandamos saludos a Sonia. Yo sé que más temprano que tarde vamos a tener a Sonia de vuelta en Mi Alma Te Alaba, Padre, y termine esas vacaciones en las cuales está ahorita. Y así finalizamos con agradecimientos infinitos a todo el equipo y a todos ustedes por preferirnos y por seguir estando allí cada día recibiendo de la palabra de Dios. De esta forma nos despedimos y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la paz de Jesús esté en sus corazones.